hacer esto. Catamarca tiene una casa, se llama Raúl Alfonsín, que ha sido creada como un espacio de participación, de formación, de capacitación, que venimos brindando una serie de charlas, un poco para abrevar en la doctrina del radicalismo, y que es un espacio para los jóvenes y para todos los militantes radicales que quieran escuchar y aportar también, porque es un espacio también abierto, donde estamos sumando a gente del interior de la provincia, estamos contando las problemáticas que hay en materia en los consejos deliberantes referidos a la coparticipación, al tema del COVID en cada uno de los municipios, y bueno, y una agenda de temas que tenemos para utilizar esta modalidad que nos ha acuartelado la pandemia y que nos ha brindado esta herramienta de golpe, digamos, y que hoy nos permite conectarnos de esta manera. Así que bueno, esto, una vez más, agradecerle al diputado nacional por esta brillante idea que ha tenido de financiar la educación, digamos, con parte de los impuestos que nos cobra el Estado, y que la verdad que nos sorprendió a todos, una grata noticia, y espero que pueda hacerse realidad este proyecto. Y bueno, y este espacio también es para esto, para también abordar las problemáticas nacionales, y en este caso que nos pareció interesantísimo tu propuesta, Jaco, que la verdad que a todos los que pertenecemos al sistema educativo, y a los papás también, que por ahí no están en el sistema educativo, pero que ven cómo afecta en su bolsillo el no poder llevar sus hijos a la educación pública y tener que llevarlo a un colegio privado porque no hay cupos en los establecimientos públicos, y esto le significa un gasto importante en sus haberes. Y más en esta época, ¿sí?, donde la economía está retraída, está contraída, y nos está afectando a todos. Así que bueno, yo un poco a modo de introducción, y salvando un poco a Flavio, que seguramente está en viaje, y dejarle la palabra a Matías, que es un joven, digamos, que está trabajando también en la Casa Raúl Alfonsín, para que él sea de moderador, y bueno, y haga la presentación y nos marque las pautas también de esta conferencia. Así que muchas gracias, Jaco, en nombre de la Casa Raúl Alfonsín, en nombre de todos los que integramos la Casa Raúl Alfonsín, por tu presencia. Gracias a vos. Bueno, sin extenderme mucho más, te doy la palabra, Jaco. Muchas gracias por el aguante, y agradecerle a todos los presentes también, todos y todas, por este nuevo espacio que genera la Casa Raúl Alfonsín, que en el ciclo de diálogos radicales. Bueno, ¿me toca? Por favor, así. Bueno, gracias Pablo, gracias Matías, gracias Bruno, Franco, que me hicieron también llegar la invitación. La verdad que el agradecimiento tiene que ser mío, porque hoy están ustedes viernes a la tardecita noche, que terminamos cansados la semana, escuchando un rato este proyecto. La verdad que para mí es muy importante, porque independientemente de que hoy me toque tener el rol de diputado nacional, desde que tengo uso de razón, soy militante, y para mí los militantes lo que hacemos, a diferencia del resto, es no solo tener ideas, sino luchar todos los días para que se lleven a la práctica. Y que por supuesto esas ideas no tengan que ver con uno, sino con ver de cómo hacer para poder mejorarle la vida a las personas. En este sentido, nosotros creemos que la educación es una herramienta fundamental para mejorar la vida de las personas, pero también para mejorar al conjunto de la sociedad. Nosotros creemos que la educación es la mejor inversión, por eso el proyecto lleva ese nombre de una inversión en futuro, porque para nosotros apostar a la educación es apostar al futuro, es apostar al progreso, es apostar a los jóvenes, ¿no? Y eso nos parecía muy importante. En ese sentido, empezamos a discutir con algunos profes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que Argentina era uno de los pocos países en América, y el único en América Latina que no contempla
descuentos en el impuesto a las ganancias, no tiene contemplado los descuentos de las erogaciones que tienen que ver con la educación. Y hoy es muy injusto castigar con este impuesto, que termina siendo un impuesto al salario, no un impuesto, no un impuesto a las ganancias, a los padres y madres, trabajadores y trabajadoras, que todos los días de la semana trabajan y el principal anhelo que tienen es poder darle un futuro mejor a su familia, un futuro mejor a sus hijos. En este caso, este impuesto, que es un impuesto muy retroactivo, muy regresivo, perdón, es un impuesto que a nosotros nos parece muy, pero muy injusto, porque termina siendo un impuesto que en lugar de afectar a la ganancia, termina afectando al salario, y en esto me refiero al salario con la suma de dinero necesaria que cualquier familia necesita, no solamente para llegar a fin de mes, sino para, mientras transcurre ese mes, poder hacerse cargo de los gastos necesarios para darle una buena educación a sus hijos. En este sentido, presentamos un proyecto para que todos los que cobran entre 55.000 y 145.000 pesos netos, o sea, lo que reciben en el bolsillo, puedan descontar hasta un salario mínimo vital y móvil por mes por hijo. Esto vendría a ser 16.875 pesos por mes por hijo, lo puedan descontar hasta los 25 años de cada hijo, ¿sí? Porque nosotros entendemos que los 25 años es una edad donde, si tenés una educación superior lo suficientemente eficiente y dedicada, ya a esa edad podés estar graduado de la mayoría de las carreras. Por ahí hay algunas que no, pero en la mayoría sí. Para nosotros esto es muy importante, porque lo que hicimos fue determinar una canasta básica. Recién hablaban de educación privada, de educación pública. Nosotros lo que hicimos es determinar una canasta básica de herramientas necesarias para poder realizar de manera eficiente cualquier tipo de educación, sea la pública o sea la privada. ¿Por qué? Por ejemplo, en esa canasta que nosotros metíamos, imaginémonos alguien que va a la escuela secundaria pública, tiene que hacer un curso de idiomas, tiene que tener una buena computadora y una buena conectividad, tiene que tener la posibilidad de acceder a mínimo 2 horas por semana, o por ahí más o por ahí menos, pero de clases particulares para no atrasarse. Tiene que poder pagar el pasaje de ida y vuelta hasta el establecimiento educativo, una vianda posiblemente. También todas las fotocopias, los libros, los útiles, la indumentaria. Todos estos son gastos necesarios independientemente del tipo de educación que uno concurra, sea pública o sea privada. A eso le sumamos, en el caso de la universidad, que más allá de los gastos, estos que están en esta canasta, a quienes estudian en una universidad, pero viven en otro pueblo, en otra ciudad, tienen que aparte hacerse cargo de vivir en una ciudad, vendría a ser un costo de una segunda familia, de una segunda vivienda, de una residencia universitaria, de traslados en colectivos de larga distancia, que son mucho más caros que si por ahí uno puede ir en la bici a la universidad. Bueno, todas esas cosas nosotros creemos que no pueden estar en discusión porque a alguien se le descuente el impuesto a las ganancias. Por ejemplo, si una persona cobra 100.000 pesos por mes y tiene 2 hijos, tiene que poder descontar todos los meses, por supuesto, previo a acreditación y que esté supeditado a la fiscalización del Estado y del organismo que corresponda, si hace falta, tendría que poder descontar con 2 hijos en cualquiera de estos niveles educativos 33.850 pesos por mes. Eso para nosotros cambia la realidad de la clase media trabajadora, de los padres y madres que todo el día se desloman para pensar
en un futuro mejor para sus hijos. Nosotros pusimos el tope porque lo que también entendemos que este es un impuesto que tiene un costo fiscal para el Estado, si bien el costo fiscal que tiene nosotros creemos que no lo tenemos que mirar de esa manera porque para el Estado no es una erogación como cualquier otra deducción, sino que en este caso, como el Estado se garantiza que esa inversión sea en educación, también es una inversión para el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, independientemente de los beneficios que tiene cada persona que se educa, cada joven que termina la universidad, también es cierto que, por ejemplo, los jóvenes que se gradúan de una carrera universitaria tienen en promedio a lo largo de su vida un sueldo el 70% mayor que quienes no lo hacen. Por lo tanto, van a ser mejores contribuyentes para el Estado en el futuro. Por eso nosotros decimos que el Estado está mal recaudando de esta manera. Porque a quienes están en este rango del impuesto a las ganancias, el Estado, por hacer esa deducción, lo que está haciendo es, en muchos casos, que no se puedan contar con algunas de estas herramientas. Como también puede ser la cooperadora, puede ser muchos ítems, pero que tienen que ver con las necesidades básicas educativas, por decirlo así, que es lo que todos tenemos que gastar, lo que cada uno de nuestros hijos tiene que gastar para poder transitar en la educación. Y por supuesto, para el Estado nosotros decimos que no solamente por el beneficio económico, por tener mejores contribuyentes en el futuro, porque por supuesto, si yo soy un trabajador y tengo un mayor nivel de capacitación, mi hora de trabajo vale más. No, trabaje donde trabaje, vale más. A medida que tengo mayor nivel de capacitación, mi tiempo de trabajo vale más, por lo tanto voy a ser un mejor contribuyente. Pero aparte, la educación de los jóvenes tiene un montón de beneficios adicionales, no solamente para ellos, sino también para el Estado. Como por ejemplo, nosotros vamos a tener, si tenemos jóvenes más educados, vamos a tener jóvenes comprometidos con el medio ambiente, vamos a tener jóvenes que tengan en claro cuáles son los peligros de las drogadicciones, lo importante que es de las drogas, lo importante que es tener una educación sexual integral para saber cuáles son los problemas de las enfermedades de transmisión sexual, tener en claro y nosotros tenemos que tener en claro que es inversamente proporcional al nivel de educación el índice de delitos, ¿no? Si los chicos pueden estar en la escuela, pueden estar en una academia de idioma y ven que tienen un futuro mejor, en todos los países del mundo se considera que ese joven va a tener menos posibilidades de caer en el delito. De hecho, en Estados Unidos hay un índice comparado que dice que a medida que va creciendo en un punto el nivel de educación en la población, baja en la misma cantidad el índice de delitos con víctimas fatales, ¿no? Y en esto yo les quiero contar una experiencia que para mí fue muy buena, que cuando me tocó dar clase en el Centro Universitario de Devoto, mientras era estudiante, daba clase en la cárcel de Devoto, que es un programa que tiene la Universidad de Buenos Aires, que se llama UBA 22. Después me encontré con varios de los que les había dado clase que seguían sus carreras en la facultad y nos comentaban orgullosos que los que habían pasado por ese programa eran quienes después de haber cumplido sus penas tenían el menor índice de reincidencia. Esto es algo que todos sabemos, ¿no? Porque todos sabemos que la educación genera esto. Pero a la hora de calcular el costo del proyecto es muy importante, porque yo soy de los que dicen que este proyecto no es un costo para el Estado, sino que es una decisión política que tenemos que tomar y un acuerdo político que tenemos que tomar todos los que nos toca tener un poder de decisión, tanto en las legislaturas provinciales como en las legislaturas nacionales, de comprometernos con que la educación tiene que ser uno de los consensos básicos a los cuales tenemos que llegar en la Argentina. Este es un proyecto que tiene costo, por supuesto, y si lo tomás como erogación para el Estado, porque más allá de que sea una inversión en futuro, hay que financiarla, pero ni más ni menos, para que nos demos una idea, lo que sale este proyecto es 17.000 millones de pesos,
que para que se den una idea, es lo que el Estado paga todos los años por las jubilaciones de privilegio. Es 1/3 del déficit de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Y independientemente de eso, es plata que no tendría que recaudar el Estado por impuestos, porque es un impuesto que quedó sumamente descentralizado, ¿no? Y dentro de los considerandos y dentro de la idea del impuesto está que todas las erogaciones que uno tiene que realizar para obtener esa ganancia se pueden descontar del impuesto. Por eso nosotros lo que decimos es que, sobre todo cuando ya nadie niega que el principal capital de trabajo en el mundo y en lo que viene mucho más es el capital humano. Bueno, la educación es el único capital que en el tiempo no se deprecia, ¿no? Por supuesto uno puede ir avanzando en los niveles educativos, pero de piso como base uno sabe que lo que aprendió en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad, le va a quedar para siempre. Así que creemos que en este momento, donde la Argentina está entrando en la peor crisis económico y social de su historia, en gran parte producto por la pandemia que también le está pasando al mundo entero, tenemos que tomar conciencia. Porque a nosotros nos gusta mirarnos en el espejo de los países que salieron adelante después de las posguerras mundiales. Bueno, esos países lo que hicieron, la principal decisión que tomaron después de haber quedado devastados por esas guerras fue triplicar el presupuesto que gastaban en educación, porque entendían que era la condición necesaria, más allá que no sea la suficiente, era la necesaria para poder volver a ponerse de pie. En eso creo que los argentinos tenemos que tomar el ejemplo, tenemos que, obviamente, no solamente vamos a solucionar la educación con este proyecto, pero sí es cierto que le vamos a mejorar las posibilidades a los hijos de trabajadoras y trabajadores de clase media que hoy están pagando un impuesto que es injusto, que no es un impuesto que esté diseñado para ellos y que esta es la manera que nosotros encontramos de saldar de subsanar ese error con el menor costo fiscal para el Estado, porque también es cierto que hoy estamos en un momento particular, con muchísimas restricciones, producto de nuestra historia, pero también producto de la situación general. Así que, a grandes rasgos, este es el proyecto. Seguramente algunos los conocían, otros no, pero creo que el proyecto tiene ya varias firmas, casi 50 firmas de diputados de distintos bloques. Tiene estado parlamentario y lo que estamos haciendo ahora es pedirle el compromiso a cada uno de ustedes de que lo difundan, de que difundan la página para enterarse del proyecto y para participar de cada una de las actividades, que es www.educacionesevolucion.com.ar. Incluso ahí adentro, y si no pueden entrar directamente, tienen una opción en change.org para dejar su firma. Ya tenemos, creo que estamos llegando a los 30.000 apoyos, a las 30.000 adhesiones de gente que entró y firmó por el proyecto, y estas son cosas que nos permiten ponerlo en la agenda. Y si nosotros logramos poner en la agenda pública este proyecto, no tengo duda que en la agenda de la Cámara de Diputados va a ser tratado y va a ser aprobado, por ahí con algún cambio, para arriba o para abajo, pero es muy difícil argumentar en contra de esto. Hoy estaba leyendo una nota en el diario, creo que no era de hoy, pero donde comentaba que del impuesto a las ganancias se iban a poder deducir las computadoras o los elementos que uno compraba para el teletrabajo, para poder trabajar de su casa, estaba viendo cómo las empresas van a poder deducir, las empresas emprendedoras, todo lo que sean, todo lo que gasten para investigar temas vinculados al desarrollo de su actividad. Digo, ¿cómo a nosotros se nos ocurre que la Argentina puede permitir que se deduzca, que un trabajador pueda deducir un seguro de vida, que pueda deducir una prepaga y que no pueda deducir una clase particular que necesita su hijo para no atrasarse en los estudios, o cualquiera de estos ejemplos que habíamos hablado antes? Así que les quiero pedir el compromiso de difundirlo, de juntar firmas,
de comentarlo con los amigos en el asado del fin de semana, en el trabajo. Me parece que ese es el granito de arena que podemos aportar todos y el compromiso mínimo que nosotros necesitamos, no con el proyecto y mucho menos conmigo, sino el compromiso que necesitamos con el futuro de la Argentina, con trabajar para que la educación argentina sea esa herramienta que nos vuelva a poner en el lugar en el mundo que supimos estar y que nos dé una Argentina mucho más justa y solidaria. Así que, nada, agradecerles. Me quedo para las preguntas que hagan falta, para contestar dudas, lo que necesiten. Muchísimas gracias. Bien, Jaco, bastante claro. Vos sabés que yo cuando lo vi por primera vez el proyecto en las redes sociales, me interesó, quería conocer más sobre el mismo, no solo por ser estudiante de ciencias económicas, sino por lo que acaba de decir, también difundirlo, y pensaba en el alivio que podría ser para esas familias, para esos padres del interior de nuestra provincia, del interior de la provincia de Catamarca, en donde, si bien la universidad tiene sedes en diferentes localidades del interior, pero la demanda de algunas profesiones necesitan sí o sí trasladarse a la capital. Y la verdad que ese gasto del alquiler de departamento o de un alojamiento del que sea, por ahí también el transporte, que muchas veces los chicos viajan hasta 2, 3 veces por mes, y ni que hablar de los apuntes, sería un alivio bastante importante para los padres. Te felicito por el proyecto, a todo el equipo que está trabajando junto a vos. Pasamos a las preguntas. Bueno, Mamerto, ¿me podría aclarar cuál es el sujeto imponible beneficiado? Mira, sí, ahí estaba leyendo una que dice, ¿me podría aclarar cuál es el sujeto imponible beneficiado? A ver, acá veo otra que dice, creo que es para los que tienen un salario, ahí está. 55, 45. Sí, el proyecto es, como decía recién, para los que tienen un salario neto entre 55.000 y 145.000 pesos, para que esas personas puedan descontar hasta un salario mínimo vital y móvil por hijo por mes. ¿Sí? Ejemplo, una persona que gana de bolsillo 80.000 pesos, se le descuenta impuesto a las ganancias, en la mayoría de los casos a los trabajadores que están en relación de dependencia. Bueno, esa persona, si tiene 2 hijos, podría descontar hasta 33.850 pesos por mes por hijo a la hora de calcular el impuesto a las ganancias. Obviamente tiene que acreditar que esos gastos los utiliza para la educación, pero eso es como cualquier tipo de deducción. Después uno tiene que acreditar que efectivamente existe, y la FIP o el órgano que sea puede auditarlo en el momento que lo crea conveniente. Este es un impuesto que se transformó en muy injusto. ¿Por qué? Porque el Estado, para recaudar de manera más eficiente, lo que hace es tener agentes de retención del impuesto, que son las grandes empresas. El Estado también es uno de ellos, que directamente no es que uno tiene que ir y pagar el impuesto y hacer una declaración, sino que directamente te lo sacan del sueldo. Como el impuesto está completamente desactualizado por inflación, lo que pasa es que, bueno, esto que ven ahora, a partir de los 55.000 pesos por mes, que es mucho menos de lo que necesita una familia para vivir, ya estás pagando impuesto a las ganancias, que es un impuesto a los ricos, y que por otro lado es un impuesto que tiene, no sé si a los ricos, pero un impuesto a los que generan ganancias, ¿no? Y lejos está cualquier persona que tiene un sueldo en ese rango que nosotros pusimos. Obviamente depende de la cantidad de hijos que tenga, ¿no? Pero en ninguno de esos casos puede tener ganancia si lo que hace es darle una buena educación a su familia.
Bien. Anita Gallo pregunta, ¿cuál fue la recepción del resto de los legisladores y cuál fue su avance del tratamiento del proyecto hasta el momento? Mira, todos los legisladores, incluso los de otros partidos, lo tomaron bien. ¿Por qué? Porque a la mayoría le gusta cuando hace campaña decir esa frase de que el salario no es ganancia y que por lo tanto no tiene que estar alcanzado por el impuesto. ¿Por qué? Porque todos sabemos que es justo, porque todos sabemos que el impuesto a la ganancia no es un impuesto para los trabajadores. Después el que gobierna, no solamente este gobierno, el anterior y el anterior y el anterior, no quiere perderse la posibilidad de tener una gran masa de gente que sea fácil de recaudar, que sea como pescar en una pecera, porque en realidad lo que vos tenés que hacer, en lugar de ir a agarrar a 1000 trabajadores, ir a esa empresa que los contrata y cobrarle el porcentaje que le tuvo que haber retenido a cada uno de sus empleados, ¿no? Entonces, en esta rama, digamos, descontarle el impuesto a las ganancias a los trabajadores, la evasión es prácticamente nula. Bueno, pero eso no importa para nosotros porque el impuesto es sumamente injusto. Pero obviamente tiene un impacto en la recaudación muy grande. Por eso lo que nosotros decimos es no solamente subir el mínimo no imponible, porque independientemente de que sea justo, es lo más fácil, pero es lo que mayor impacto tiene. Nosotros lo que decimos es, una parte de esa suba, bueno, que el que gasta en educación tenga una suba al mínimo no imponible extra. Por lo tanto, vos lo tendrías que subir un poco menos. Porque para mí como Estado no es lo mismo que si a vos te quedan, porque subo el mínimo no imponible, 10.000 pesos por mes de libre disposición, no es lo mismo como Estado si vos lo gastás en irte de vacaciones o si lo gastás en invertirlo en herramientas para la educación de tu familia. Entonces creo que tiene que estar diferenciado claramente. Creo que es muy importante para el Estado, para la recaudación, incluso para la recaudación impositiva, como decía recién, las diferencias que tiene, incluso para el desempleo. Digamos, a medida que los jóvenes tienen mayor capacitación, después en su vida laboral, tardan mucho menos en conseguir un trabajo o volver a conseguir trabajo si quedan desempleados. Ni hablar la cantidad de trabajo que se genera por las empresas emprendedoras, los startups, todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento, que prácticamente está ligado o se choca de lleno con este impuesto, que tiene que ver con ni más ni menos tomar la educación como una inversión, ¿no? Por eso nosotros somos muy claros en la explicación del proyecto. Bien, Andrea Seco también, ¿cuál fue la opinión del resto de los diputados? Que más o menos la explicabas, comentabas ahí. Pablo Magini, es un proyecto que de alguna manera devuelve el injusto impuesto a la ganancia sobre los salarios. Bien, Erika también pone un alquiler mínimo de 7.000 pesos, aclarando acá en la provincia de Catamarca. Víctor Ramos, felicidades por el proyecto, según la crispación que vengo viendo desde afuera, sumado a la sanción de ley, del presupuesto, son muy pocos consensos. En base a los proyectos, ¿vos sentís que el oficialismo tiene predisposición de tratarlo y aprobarlo? Mirá, yo creo que sí. Creo que, primero, el oficialismo sabe que, y la Argentina en general, la mayoría de los diputados sabemos que tenemos que ir a una reforma tributaria. Está la discusión que proponemos algunos de hacerlo más o menos justa. Tenemos por ahí distintas ideas, pero todos creemos que la Argentina recauda mal. La Argentina tiene un sistema sumamente regresivo, con un impuesto a la ganancia con un piso pero muy bajo, y no solamente tiene un piso muy bajo, sino que dentro de los que pagan impuestos a las ganancias, vos pagás desde el 9% al 35%. Pero es muy fácil, una vez que pagás el 9%, ya al paso siguiente pagás el 35%. ¿No? Cuando uno se imagina el impuesto a la ganancia, vos
uno que se imagina, bueno, que una persona empiece a pagar el impuesto a ganancia a partir de los 150.000 pesos que cobra, que recién ahí puede tener ganancias, si es el que... Pero esto lo haces vía deducciones, pero ahí tendrías que empezar a pagar la escala mínima. Y es que la diferencia sea, por ejemplo, de 55 a 145, que la diferencia es un poquitito más, 100.000 pesos entre pagar el mínimo o pagar el 35%, está mal. Nosotros necesitamos también readecuar las escalas del impuesto. No es lo mismo una persona que gana 300.000 pesos, 200.000 pesos, que una que gana 5 millones. Y los dos pagarían el 30% por este impuesto hoy, ¿no? Son muchas cosas que todos sabemos que no están bien. Por supuesto, a veces el que gobierna tiene que animarse a dar esta discusión y ver cómo hace para cobrarle más a los que más tienen, ¿no? Y cómo hace para combatir la evasión, que por supuesto los que tienen más posibilidad de evadir son los que más tienen. Un trabajador en relación de dependencia que vos le descontás, le descontás el impuesto del salario, del recibo de sueldo, y que te paga IVA cuando compra lo que necesita para comer, tiene cero posibilidad de evadir. Alguien que tiene que hacer una declaración jurada para pagar el impuesto a la ganancia, bueno, sí, obviamente tiene muchas más posibilidades de evadir. Por lo tanto, estas son las cosas que tenemos que ponernos a discutir. Y yo veo, la verdad, en muchos sectores del oficialismo veo que es un tema que se instaló. A medida que más se instale el tema, más presión y más responsabilidad tiene el oficialismo y menos se puede hacer el boludo con algo tan pero tan injusto como es esto. Y creo que tenemos que trabajar para eso. Para mí, si nosotros seguimos trabajando, seguimos juntando firmas, cada vez son más los diputados que te dicen, sí, mira, a ver, por ahí no te lo firmo porque no quiero firmar algo con tal o cual diputado, pero cuando lo traten estoy. ¿No? Porque pasa con muchos diputados que por ahí no viene al caso, pero que también te dicen lo mismo. Yo creo que tenemos, si lo militamos bien, si lo ponemos nosotros como prioridad, creo que tenemos una buena posibilidad. Hay que difundir nomás. Pablo pregunta, ¿hay alguna estimación de cuánto le puede impactar en las arcas nacionales? Sí, yo les había dicho recién que el impacto que nosotros tenemos calculado es de 17.000 millones de pesos por año. Obviamente este es el impacto al principio, y si el 100% de los trabajadores deducen todo, ¿no? Digamos, uno no tiene por qué llegar al tope de una deducción. Y esta es una deducción significativa, real, con lo cual tranquilamente muchos no pueden llegar al tope. Ahora, ¿es mucha plata? Sí, es el 0,024 del presupuesto ampliado de este año. ¿Sí? Recién lo decía, es lo mismo que el Estado gasta en jubilaciones de privilegio. Es 1/3 del déficit de Alianza Argentina. Todo es mucha plata para el Estado. El tema es cuáles son las cosas que vos querés priorizar. Y encima, en este caso, por vos tener una sociedad más educada, tenés mejores contribuyentes, porque su salario vale más. En la mayoría de los casos van a ser una sociedad que insuma menos recursos del Estado, porque sabe qué cosas son peligrosas, sabe qué cosas están mal, sabe cuál es el peligro de cada una de las cosas, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente, ¿no? No es lo mismo un joven que va a la escuela, que le enseñan a separar la basura, que le enseñan a ver cuáles son las cosas reciclables, cuáles no, que alguien que no lo sabe. Sobre todo para el Estado. Por ahí, para nosotros de manera individual hoy, y te diría que es difícil de ver, pero para el Estado es fundamental. Los costos que implica, el otro día lo hablábamos con el ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, el costo que implica para el Estado que la gente no separe la basura, por ejemplo, es gigantesco. Bueno,
mirá si vale la pena que la gente sepa por qué vale la pena hacerlo o no. Bueno, así un montón de cosas, como decíamos. Por lo tanto, Bien. ¿tiene costo? Sí, pero yo creo que es una inversión. Es la única manera que sea una inversión. Así es. Anita nos consulta, ¿cuál es la experiencia en otras regiones? ¿Las tuvieron en cuenta en el análisis al momento de la elaboración del proyecto? Sí, por supuesto. En la mayoría de los países, en América Latina, la Argentina es el único país que no tiene la educación como una deducción. Yo creo que esto pasa ¿por qué? Porque la Argentina tiene un mínimo no imponible y una asignación por hijo. Y teóricamente, con ese mínimo no imponible, con esa asignación por hijo, vos tendrías que poder pagar todo lo necesario para darle salud, que dentro de la salud tenés los alimentos, educación a tu familia. Bueno, eso no pasa. Los montos son insignificantes hoy. Producto de la inflación, producto de que no se actualizan. Entonces, lo que nosotros planteamos es, bueno, esto tiene que ser una prioridad, porque ni siquiera es un gasto para el Estado. España, digamos, la mayoría de los países desarrollados contemplan algún incentivo fiscal para que se educa más. Otra pregunta acá, Juan Nolas, que también me surgió a mí, ¿a cuántas familias aproximadamente beneficiaría la aplicación de este proyecto? Mira, este proyecto llegaría casi a 900.000 trabajadores, pero son 900.000 trabajadores, que son 900.000 familias. Algunos pueden estar los dos en la misma familia, pero muchos no. Y a todos sus hijos, digo, ¿no? Independientemente, esos serían los beneficiarios directos, independientemente de los beneficiarios indirectos que somos todos, ¿no? Porque, como decía, en el caso de la educación, si nosotros tenemos jóvenes más educados, tenemos jóvenes también más comprometidos con el sistema democrático, también tenemos jóvenes que participan más, jóvenes que nos van a exigir más, a quienes tenemos una responsabilidad para llevar adelante. Digo, me parece que es, es lejos la mejor inversión que puede tener el Estado. Iba a decir el peor error que puede cometer, pero es más fácil ir por la positiva. Sí. Mamerto pregunta, ¿es muy difícil readecuar el sistema de deducciones a los trabajadores y así proteger la regresividad? Porque si no parece parche sobre parche. No, yo no creo que sea difícil. Yo creo que vos tenés que, no creo que sea difícil para nada. Me parece que uno tiene que tener en claro cuáles son los mínimos, ¿no? Los mínimos no imponibles, las asignaciones por hijo, porque no es el mínimo, el mínimo, no son los mismos los gastos para el que tiene un hijo, para el que tiene dos, para el que no tiene. Y por otro lado, tenés que ver qué actividades vos querés incentivar. Las actividades que vos querés promocionar, bueno, le permitís una deducción. Así como las que uno quiere desincentivar, en muchos casos le pone más impuestos, como por ejemplo pasa con el tabaco, pasa con el alcohol, ¿no? En el caso de las prepagas, uno puede pagar una prepaga muy cara. A ver, efectivamente hay una razón por la cual se deduce, que es que se supone que uno gasta menos de salud si paga una prepaga. Bueno, ahora, en el mismo sentido, vos tenés que poder tener una deducción a quienes invierten en educación, ¿no? Invierten en una educación mejor que la que el Estado te provee. Bien. Y Patricia. aclaro para que no se confunda. No porque no vayan a la del Estado, sino porque como apuesten a tener todas las herramientas para que esa educación te rinda todo lo posible. Perfecto. Bueno, algunas felicitaciones también por ahí por el proyecto. Patricia Maldonado, ¿es posible instalar este tema en la agenda del gobierno que actúa en función del voto y el corto plazo? Yo estoy convencido que sí, me parece que recién lo hablábamos un ratito. A mí me parece que sí, porque a todos les gusta,
A ver, la Argentina lo que tiene que terminar es de que todos digamos lo mismo y después hagamos cosas distintas, ¿no? Porque eso lo que hace es que la gente deje de creer. Y cuando la gente deja de creer, lo único que pasa es que se agravan los problemas. También nosotros tenemos que hacernos cargo de esa responsabilidad. Y me parece que ahí los que tienen que en cada lugar que yo hago un Zoom, en cada lugar que hago una charla, digo, acá lo que hay que hacer es interpelar a cada uno de los diputados, interpelarlo, decirle, bueno, mira, ¿qué opinás de este proyecto? ¿Cómo puede ser que esté pasando esto? Y creo que hay que militarlo. Yo creo que hay que militarlo y que sea un costo para el que gobierna no tratar este proyecto. Bien, Claudio Barros te felicita por el proyecto y pregunta, ¿este tiene alcance nacional solamente? Digo, porque luego hay que lucharla para que se adhieran las provincias. Sí, bueno, pero el impuesto a la ganancia lo paga, es un impuesto nacional, lo pagan todos. Cualquier trabajador de cualquier provincia se le puede descontar el impuesto a la ganancia. En ese sentido, todos lo pagan. Bien, Hugo de la Quintana, en el universo de beneficiarios del proyecto, ¿tiene idea de su distribución geográfica o por provincia y su impacto porcentual? Mira, no, el porcentaje por provincia no lo tengo, pero obviamente tiene que ver también, hay muchos factores, pero uno de los factores, no tengo duda que es la cantidad de empleados públicos de cada provincia, porque los empleados públicos, la mayoría pagan impuestos a las ganancias, ¿no? Otro factor es la cantidad de empresas que se radiquen en cada una de las provincias, porque también las empresas son los dos grandes agentes de retención son el Estado y las empresas, de los trabajadores que pagan ganancias en esta categoría, ¿no? No digo del universo general. Por lo tanto, ahí tenés que analizar cada una de esas variables. No tenemos, si bien nosotros hicimos muchas investigaciones, que yo les conté recién, no tenemos acceso a las bases del ANSES y de la FIP como para calcularlo de manera específica. Bien, Jaco, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, felicitaciones, comienzan a llegar las felicitaciones. Mamerto, hay que buscar el apoyo de los gobernantes, ya que significa una pérdida de ingresos por coparticipación. Excelente presentación y proyecto, ojalá sea tratado y aprobado para el bien de la clase trabajadora que tan castigada está actualmente. Se estaría alivianando de un impuesto injusto y desactualizado. Bueno, Jaco, la verdad es que fue bastante interesante empaparnos de este proyecto. Te agradecemos. Si hay alguna pregunta más que vaya saliendo por ahí, te agradecemos por el tiempo. Sabemos que estás bastante corto por tu trabajo, no solamente como diputado. La verdad que nos pareció bastante interesante desde el espacio de la Casa Raúl Alfonsín y teniendo en cuenta también este día, agradecerte que un día especial para todos y todas las radicales y los argentinos. Bueno, Pablo, ¿estás por ahí? Creo que el ingeniero Flavio Fama no se pudo conectar, estaba en viaje. Bueno, felicitaciones, Jaco. Patricia Maldonado, ¿ha previsto alguna estrategia de difusión masiva? Sí, la estamos haciendo, y básicamente, más allá de los medios de comunicación en los que podemos estar, estuvimos en muchísimos programas, estamos haciendo una estrategia de difusión vía redes sociales muy grande, con el esfuerzo que podemos, por supuesto, y teniendo la diferencia que atrás del proyecto, ahí Laura puso la página en el chat de comentarios, y la gran diferencia es que atrás de cada uno de nuestros proyectos tenemos una organización militante que es el radicalismo
Hoy Juntos por el Cambio, son muchos los diputados de otros partidos de la coalición que también están militando el proyecto, y eso la verdad que hay que reconocerlo. Pero bueno, hoy es un día, como vos decías recién, Matías, hoy es un día muy, pero muy importante. Hace 37 años que no solamente empezamos a salir de una zona muy oscura de nuestra historia, sino que empezamos a entrar en la democracia, que hoy, gracias a Dios, es algo consolidado en la Argentina. Y por eso me gustaría cerrar esta charla con una frase de quien fue el presidente en ese momento, que fue Raúl Alfonsín, que convocó a todos los argentinos a marchar atrás de la misma bandera, que era la bandera de la Argentina. Bueno, nosotros hoy tenemos que convocar a los argentinos a marchar atrás de la misma bandera, que tiene que ser la bandera de la educación, y dejarlos con una frase de Raúl que a mí me llena de esperanza de que las cosas pueden cambiar. Es que la única manera de cortar con la pobreza hereditaria es apostar a la educación del pueblo. Básicamente lo que quería decir es que la única manera que tenemos nosotros de pensar en progresar cuando uno nace en un hogar pobre es educarse. Y a la larga la única manera que tenemos de pensar en ser cada vez más libres es también ser un pueblo cada vez más educado. Por eso agradecerle, la verdad que me encanta este tipo de charlas, básicamente porque me encanta y después de estar con mis hijos lo que más me gusta es hacer lo que creo, porque eso me llena como persona, como militante, y también me parece que es un ejemplo para las nuevas generaciones. Así que, nada, agradecerles, decirles que cuentan conmigo para lo que necesiten, cuando quieran. Tienen el contacto de Laura, del equipo, por si necesitan algunos datos para difundirlos, para armar lo que quieran, está todo a su disposición. Y lo que sí les pido es el compromiso con difundir esta idea. Así que, muchísimas gracias. Buenísimo, Jaco, muchísimas gracias a vos. Ahí quedan el enlace que mandó Laura Fernández por el chat, por cualquier consulta. Muchas gracias, Jaco, muchas gracias a todos los asistentes. Pablo, te doy la palabra si estás ahí. Bien. Muchas gracias entonces a todos, que tengan buenas noches y nos estamos viendo en la próxima charla. Hasta luego, gracias y mándenle un abrazo a Flavio. Hasta luego, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.